Bienvenidos a Punto de Vista, este espacio de entrevistas de 11noticias.com. Hoy estamos acompañados del diputado nacional Juan Marino, perteneciente al bloque de Unión por la Patria, legislador predecesor de Sergio Massa y uno de los impulsores de lo que es el salario mínimo universal. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, recorriendo un poco el cordón industrial, en una situación compleja, un contexto complejo para los trabajadores principalmente, ¿no? Así es. Primero agradecerle al Sindicato de Obreros Aceiteros de San Lorenzo por invitarme. Estuvimos haciendo ya una recorrida. Vamos a visitar a las trabajadoras y los trabajadores de DAU que han sufrido estos despidos intempestivos. Vamos a hacer una charla con delegadas y delegados sindicales sobre la situación que está atravesando nuestro país y reivindicar al gremio de aceiteros por ser uno de los gremios que se puso al frente de la lucha contra este desgobierno de Javier Milei, especialmente yendo al paro cuando Milei decidió restablecer el impuesto al salario, ¿no? Hay que acordarse que Milei, cuando era diputado nacional, votó, yo también era diputado nacional, votamos juntos quitar el impuesto al salario, que el salario no era ganancia, y luego cuando asumió la presidencia dio marcha atrás en relación con sus propios dichos y traicionando lo que dijo en la campaña, demostrando que había mentido en campaña electoral, le volvió a meter la mano en el bolsillo a las y los laburantes con el impuesto al salario. Y hoy de vuelta, las trabajadoras y los trabajadores están pagando ese impuesto, que es una injusticia total. Y bueno, hoy me comentaban muchas compañeras, muchos compañeros que laburan acá en el cordón industrial de San Lorenzo, están recibiendo los descuentos por el impuesto al salario, que les quitan un salario entero, básicamente. Compañeros que ya no quieren hacer las horas extra porque les terminan quitando más de lo que ganan yendo a laburar esas horas, esos días. Así que nos parece muy importante. Lo que afecta, discúlpame, lo que afecta también, digamos, indirectamente, porque ese dinero que no se vuelca al comercio regional, ¿no? Claro, exacto, reduce todo lo que es el mercado interno, porque eso es plata que después los trabajadores ponen en la compra de la comida, los medicamentos, en el pago del alquiler e incluso en irse a una pequeña vacación o poder comprarse un vehículo. Bueno, todo eso reduce la circulación del dinero y genera esta situación que estamos sufriendo a nivel nacional, que es directamente una depresión económica, ¿no? Con el cierre de empresas, con el crecimiento de la desocupación, una situación que es muy grave en nuestro país. Vos tenés 53% de pobreza según el INDEC, 18,1% de indigencia al primer semestre. La situación empeoró porque ya pasaron 10 meses de gobierno. Aumentos de los servicios públicos son impagables. La luz, hoy me decían compañeros de acá de San Lorenzo, pagando 200 lucas de la boleta de luz, 60 lucas de la boleta de gas. Es impagable para lo que es un salario promedio en Argentina, que están alrededor de 550.000 pesos. Y todo eso es producto de las decisiones políticas de este gobierno. Por eso es tan importante hacerle frente y por eso es tan importante el ejemplo, quiero reivindicarlo, de los trabajadores aceiteros que decidieron ir al paro nacional contra el impuesto al salario en defensa del bolsillo de los laburantes que está sufriendo tanto por las medidas de este gobierno. Hablabas del cierre de empresas. Bueno, estamos en estos días, ¿no? Se anunció el cierre definitivo de Down Argentina. ¿Crees que tiene un poco que ver lo que es la reforma laboral, la ley bases, en la injerencia en las decisiones de las empresas? Bueno, en el caso de DAO en particular, ellos argumentan que tiene que ver con una decisión global, con una reducción de la demanda a nivel internacional. Ellos decían lo mismo hace algunos años y la diferencia es que hace algunos años, producto de los reclamos de los gremios y producto de la intervención del gobierno anterior, se logró la continuidad de la planta. Ahora, como este gobierno tiene la idea de que no tiene que intervenir, que tiene que permitir que las empresas hagan lo que quieran, bueno, DAO está cerrando efectivamente y dejando a los laburantes en la calle. Eso te marca una diferencia muy clara donde cómo la ideología de Javier Milei, que dice que son todas externalidades propias del mercado y que el gobierno no tiene que intervenir, genera estas consecuencias tan dañinas para los trabajadores. Hay que acordarse que Milei en campaña decía que él venía a terminar con los ñoquis, con los que no laburan, con los que viven a costa de los impuestos de los laburantes, pero son los laburantes que se despiertan a las 4 o 5 de la mañana para ir a la fábrica a laburar, que tienen un trabajo en el cual estuvieron 5, 10, 30 años, incluso algunos trabajadores que se capacitaron, que es mano de obra altamente calificada y que se quedan en la calle y que este gobierno no hace nada. O sea que este gobierno no está defendiendo a los trabajadores en este país. Me parece que eso es muy importante. Después, naturalmente, la reforma laboral que ellos están impulsando, que en parte ya la aprobaron con la ley bases, que la reglamentaron luego de ello, una reforma que se las escribió Funes de Rioja,
el grupo Techint, que es a la medida de los intereses de estas grandes empresas que lo que quieren es facilitar los despidos. Porque el objetivo principal de la reforma laboral es facilitar que las empresas puedan despedir trabajadores, reduciendo las multas, habilitando, bueno, todo un mecanismo para que esas empresas se puedan echar trabajadoras y trabajadores. Ese es el corazón de la reforma laboral. Y el otro objetivo es que cuando las trabajadoras y los trabajadores protestan contra esos despidos, contra esos cierres de fábricas, los puedan criminalizar, los puedan penalizar. Vos fijate que incluso en el caso de los aeronáuticos, están reclamando con una huelga por su salario, no es que están haciendo un bloqueo, y ya Patricia Bullrich los denunció por extorsión. O sea que ellos están queriendo eliminar el derecho laboral e introducir directamente el derecho penal para abordar un conflicto que es laboral. Pues los trabajadores aeronáuticos están reclamando por su salario con un mecanismo constitucional que es la huelga. Ya directamente ellos consideran que una huelga es extorsión, es extorsiva. El bloqueo va en la misma línea. Ellos, a los trabajadores que no pueden ir a la huelga porque se quedaron en la calle o les cerraron la fábrica, que recurren al bloqueo, que es una medida histórica de lucha del movimiento obrero, les dicen eso es criminal, eso debe ser penalizado, debe ser perseguido por la justicia penal. Y ese es el sentido de la reforma laboral. Que te puedan echar y que si vos luchás contra tu despido, vayas en cana, seas criminalizado. Por eso nosotros rechazamos la ley ómnibus, rechazamos la reforma laboral y rechazamos una nueva ley que se acaba de votar con media sanción en diputados, que es esta llamada ley antimafia, que en realidad es una ley para terminar con los gremios y las organizaciones sociales. Porque en esa ley dicen que si un grupo de 3 o más personas llevan adelante determinados delitos, como el de extorsión, que es por el que acusan a los gremios cuando luchan, los pueden encarcelar de entre 8 a 20 años, perseguir a cualquier integrante de la organización, más allá de si haya participado de la actividad o no. Es un caso donde ya instauran la idea de algo habrán hecho. Más allá de si vos estuviste en la actividad o no, porque vos o de una organización te criminalizan. Ya no hay presunción de inocencia. Es muy grave cómo están destruyendo la democracia, derechos constitucionales y derechos laborales. Ahora, y a todo esto, ¿a dónde crees que va el gobierno? Porque paralelamente no se ha presentado hasta el momento, por lo menos, un plan de desarrollo productivo para Argentina. No, pero en absoluto. Este gobierno es un fracaso económicamente. No va para ningún lado. Vos tenés incluso los economistas neoliberales, Melconian, Broda, Cavallo, todos ellos diciendo que este es un modelo nonato que no nació, que no tiene perspectiva, que no tiene rumbo, que no tiene viabilidad. No tienen un plan. Yo se lo pregunté a principios de este año cuando vinieron a plantearnos que teníamos que votar la ley ómnibus o que si no el país estallaba. ¿Cuál era el plan que tenía este gobierno para que efectivamente la situación económica se encauce? Incluso te digo una cosa más. Año que viene vencen 20.000 millones de dólares de deuda externa. ¿Cuál es el plan del gobierno para pagar esa deuda o para renegociarla? Realmente nos mandaron un presupuesto, un proyecto de presupuesto que no explica cómo van a evitar el default. Entonces, este gobierno, muy lejos de tener un plan, muy lejos de tener un programa, muy lejos de tener una perspectiva para que la economía repunte, el famoso rebote en B, al revés, se están conduciendo al país al default. ¿Ellos qué dicen? Que todo el ajuste que están haciendo a las universidades, a los jubilados, a las personas que necesitan medicamentos que son pacientes oncológicos, todo el ajuste brutal, descarnado, fundamentalista que están haciendo sería para pagar los intereses de la deuda y para pagar la deuda externa. Ahora, con todo este ajuste igual no tienen dólares. O sea que nos están haciendo sufrir un ajuste brutal y de todas formas nos están llevando al default. Por eso es un gobierno fracasado. Hablando, digamos, en la misma línea, hasta el momento se vio un crédito social en la gente, en el pueblo, que ha permitido, ¿no?, que el gobierno avance con estas tareas. ¿Vos crees que esto se viene agotando, que a diciembre hay otro, puede haber un cambio social? Sí, esto se viene agotando, es muy claro. Uno de los primeros puntos de ruptura de un sector importante de la población con el gobierno fue lo que hizo el gobierno con los jubilados. Ver al gobierno mandando a reprimir jubiladas y jubilados, o incluso la policía tirándole gas en la cara a una nena de 10 años, al mismo tiempo que les licúan las jubilaciones y que los jubilados tienen que elegir entre comprarse la comida o comprarse los remedios, ha generado un repudio popular muy grande. Lo otro que está generando un repudio popular muy grande de votantes de Milei a Milei son los tarifazos, los aumentos de luz, gas, agua, colectivo, tren. Todo eso está llevándose los ingresos populares a un nivel tal donde vos ves imágenes en Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, de la gente que camina por la vía porque no puede pagar el tren, porque salta el molinete porque no puede pagar el tren. A ese nivel nos ha llevado este gobierno. Y también lo de las universidades.
las universidades son muy valoradas por nuestro pueblo, porque hay algo que hay que reivindicar de las universidades públicas nacionales, que es que la educación que implica pasar por la universidad, incluso aunque no logres llevarte el título, porque mucha gente, o porque tiene que laburar, o por lo que fuera, cursa 1 año, 2 años, y quizá no se puede recibir, pero esa formación que igualmente recibe en la educación universitaria eleva desde el punto de vista cultural, educativo a nuestro pueblo, y eso genera mejores condiciones para tener una mejor democracia. Bueno, eso incluso lo decía Sarmiento, ¿no? Educar al soberano para... Y esta gente que se supone que son liberales pretenden destruir todo el sistema educativo argentino. Eso también. Tarifazos. El ataque a las jubilaciones y el ataque a las universidades nacionales está generando que muchos sectores de nuestro pueblo, incluso que lo votaron a Milei, rompan con Milei. Universidades. El miércoles hay una sesión donde se va a tratar el veto al presidente, a ver si se sostiene o se rechaza. Más allá de esto, ya el gobierno amenazó con una judicialización Sí. del accionar porque evidentemente, bueno, no han logrado los acuerdos necesarios para sostenerlo, ¿no? Exacto, que Caputo haya salido a decir que ellos van a llevar a la Corte Suprema el veto contra las universidades demuestra que tienen un temor de que este miércoles en la Cámara de Diputados logremos los 2/3, y luego en el Senado se logren los 2/3, para ratificar la ley de financiamiento universitario. Recordémosle a quienes nos están viendo que cuando el Congreso ratifica una ley, después de que el presidente la veta, el presidente está obligado a promulgarla, a llevarla adelante y a ejecutarla. Si ellos van a la Corte Suprema, ellos están intentando que la Corte Suprema violente la Constitución Nacional y que les permita destruir el sistema universitario nacional. Bueno, nosotros, además de estar en campaña para lograr los 2/3 en diputados y en el Senado, ya le reclamamos a la Corte Suprema que rechace de plano inmediatamente el planteo del gobierno y que el gobierno esté obligado y le exija al gobierno que lleve adelante lo que plantea la ley de financiamiento universitario que votamos en el Congreso, que es básicamente que aumenten los salarios de docentes y no docentes, que vienen perdiendo más del 50% desde que asumió Milei, que se garantice el financiamiento para el funcionamiento de las universidades, que se garantice el financiamiento para todo lo que es el sistema de investigación de las universidades, que es tan importante en Argentina y que está muy asociado al CONICET y a distintos organismos que en todos los casos asesoran también a empresas que utilizan esas investigaciones para mejorar su productividad, su actividad. Bueno, todas las empresas vinculadas al agro utilizan muchísimo lo que son las investigaciones científicas, que están muy vinculadas a las universidades nacionales. Si progresa la línea del gobierno de ajuste, va a empeorar muchísimo el sistema científico en Argentina y eso va a generar menor productividad, menor actividad de las empresas. Y eso va a generar más desocupación, menor ingreso de divisas, o sea que es todo un círculo donde el gobierno lo único que hace es conducir a nuestro país a una depresión. Juan, te agradezco mucho que hayas venido, bueno, y tu participación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, será hasta el próximo encuentro, la próxima entrevista. Muchas gracias a todos.